En Mateo capítulo 24, cuando el Señor nos habla de su segunda venida, hay varios versículos que el versículo 22 nos dice que por causa de los escogidos aquellos días serán acortados, y si no fueran acortados nadie se salvaría o nadie sobreviviría. En el versículo 24 dice que vendrán falsos cristos y falsos profetas y engañarán a muchos. Y si fuere posible, engañarán a los escogidos, aún a los escogidos. Pero evidentemente no es posible que engañen a los escogidos. Y en el capítulo 31 dice que cuando venga el Señor, enviará a sus ángeles y recogerá a sus escogidos en el arrebatamiento. Así que los escogidos de Dios, pues, no sé, son algo muy especial, ¿no? Y hoy vamos a hablar de los escogidos. El texto que hemos leído de Romanos nos habla de quiénes son estos escogidos. El versículo 29 dice que aquellos... Voy a ponerme las gafas para leerlo. El versículo 29 dice que a los que antes conoció también los predestinó. Entonces, estos escogidos, Dios los conoció de antemano. En otros textos nos dice que antes de la fundación del mundo, Dios los conoció y los predestinó. Les dio un destino previo. O sea, les puso una meta a la que tienen que llegar. Y esa meta, según nos dice aquí, es que sean hechos conformes a la imagen de su Hijo. Y el versículo anterior, versículo 28, nos dice quiénes son esos predestinados o esos escogidos. Dice, sabemos que a los que aman a Dios, los que aman a Dios son los escogidos. Y vamos a ver, esto de amar a Dios no es ninguna cosa simple. O sea, no todo el mundo ama a Dios. Y no todo el mundo ama a Dios, y la Biblia nos dice, por ejemplo, Pablo nos dice que el que no ame al Señor Jesucristo sea anatema. Se entiende que todos los que son de Dios, todos los que son de la Iglesia aman a Dios. Y el Señor nos dice, vosotros me amáis a mí porque yo os amé primero. Él ha puesto ese amor en nosotros, nos ha despertado ese amor en nosotros, amándonos Él de antemano. Dios es amor y Dios ama a todo el mundo, pero a los que son sus escogidos los ama de una manera especial, y pone amor dentro de ellos hacia Dios, ¿no? O sea, ese amor general que Dios tiene por toda su creación y por todos los hombres, por todas sus criaturas, no despierta ese amor. Ese amor lo despierta en aquellos que Él llama, en aquellos que Él escoge, porque los ama de una manera especial. ¿Y por qué? Porque dice aquí que dice, a estos que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, porque estos han sido escogidos con un propósito y son llamados con un propósito. Y luego dice que sean hechos iguales a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios ha escogido a unos hombres porque quiere hacerlos parte de su familia, quiere hacerlos sus hijos, quiere meterlos, o sea, Dios quería elegir una esposa para su hijo. Y entonces a esa esposa la enamora, ¿no? La enamora para que esa esposa, esos que son parte de la esposa, amen a Dios. Y Cristo los ama y ellos aman a Cristo. Cuando hablamos de la predestinación, a veces, pues,
a veces se crea mucha polémica y dicen, ¿por qué Dios elige a unos y a otros no? ¿O por qué pasa con aquellos que Dios no elige? O sea, se pueden crear muchas polémicas en la cual yo no quiero entrar en esta mañana. Yo lo que quiero decir es que la Biblia habla de la predestinación y no me la estoy inventando yo, ¿no? O sea, está ahí, cada cual que la digiera, ¿no? Pero yo pienso una cosa, que cuando tú tienes que, o sea, un chico tiene que buscar novia, pues elige, tiene que elegir, no vas a casarse con todas, tendrá que elegir una. Y si elige una, pues la elegirá a su gusto, él sabrá qué es lo que le mueve a elegir a esa y a la otra no. Pues con Dios pasa lo mismo, o sea, cuando el padre quiere darle una esposa a su hijo, pues se elige. Y desde antes de la fundación del mundo, Él escogió a sus predestinados, Él los escogió y los predestinó para que fueran hechos a la imagen de su Hijo, para que sea Cristo el primogénito entre muchos hermanos, es decir, los va a meter en su familia. Tú no metes en tu familia a cualquiera, ya digo, sea, por ejemplo, para casarte, pues eliges a ver quién va a ser mi esposa y va a formar parte de mi familia, ¿no? O, por ejemplo, cuando tienes unos padres que a lo mejor tengan que adoptar a un hijo, pues eligen, no van a buscar entre todos los niños que hay a lo mejor en una, no sé, ¿cómo se llama esto? Un hospicio o algo de esos, que haya muchos huérfanos, una casa donde hay muchos. No eligen a todos, tendrá que elegir a uno si quieren adoptarlo, ¿no? Entonces, pues Dios tiene que elegir también, porque a esos que elige los va a meter en su familia. Entonces, ¿hasta qué punto es grande esa incorporación nuestra a la familia de Dios? Que si leemos en el capítulo 17 de Juan, el capítulo 17 de Juan, en el versículo 21 dice que también ellos sean uno en nosotros. Dice, Padre, que sean uno ellos, pero que también sean uno en nosotros. O sea, quiere que nosotros como hijos suyos seamos uno entre nosotros, pero también quiere que seamos uno con ellos, con el Padre, y con el Hijo y con el Espíritu Santo. Entonces, que sean uno en nosotros. O sea, que eso es muy profundo. Lo que Dios quiere hacer es muy grande, ¿no? Y como he dicho, la doctrina esta de la predestinación es muy polémica por dos cosas. Una, porque siempre se plantea el problema, ¿qué pasa con los que Dios no escoge? Y eso crea bastante conflicto. Hay una parte de la Iglesia que dicen que son calvinistas, otros que son arminianos y no se ponen de acuerdo, ¿no? Pero yo no quiero entrar en ese tema. Luego hay otro tema que también crea polémica de esa doctrina, es cómo se compagina la predestinación con el libre albedrío. Porque claro, la Biblia nos habla de la predestinación, pero la Biblia también nos habla del libre albedrío, porque Dios nos ha hecho libres y podemos tomar nuestras decisiones y podemos elegir si seguimos a Cristo o lo rechazamos. Entonces, ¿esto cómo se compagina, no? Y o sea, yo en principio, la doctrina esta de la predestinación realmente es un gran misterio, porque es que en nuestra cabeza no cabe. O sea, pensar que Dios nos determina, por un lado, mediante la predestinación, y por otro lado, que Dios nos ha hecho libres y podemos elegir, es que las dos cosas a la vez parece que no caben en nuestra cabeza, ¿no? Y entonces, bueno, yo no pretendo en esta mañana resolver el problema, pero sí que creo que a lo mejor alguna cosa el Señor puede darnos en esta mañana, en esta meditación, ¿no?
Entonces, si nos fijamos en el versículo 29, nos dice a qué nos ha predestinado Dios, la meta final, ¿no? Para que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Y en el versículo anterior, el 28, nos dice que todas las cosas ayudan a bien para conseguir ese propósito al cual hemos sido llamados. Entonces, resulta que aquí lo que nos está diciendo es que Dios, para lograr su propósito, para poder llevarnos a esa meta que Él se ha propuesto en nosotros, va a usar todas las cosas para nuestro bien, para que consigamos eso. O sea que nos está diciendo que la providencia de Dios es el instrumento que Dios va a usar para llevarnos a la meta. ¿Y qué es la providencia de Dios? La providencia es la intervención de Dios en la historia. Dios es el Señor de la historia. Él lleva todas las cosas a la meta que Él se ha propuesto, con toda la humanidad. Él tiene un plan y Él va a ejecutar ese plan, y realmente es el Señor de la historia. Él pone reyes, Él quita reyes y hace... Él al final se sale con la suya. Nadie le va a impedir que Él logre su propósito. Pero no solamente con la historia de la humanidad en general, sino con la historia de cada persona en particular. Dios es el Dios providente para toda la humanidad, pero también para cada uno en particular, ¿no? Y en Hebreos 1 nos dice qué es exactamente la providencia de Dios. Ahí nos habla de la providencia de Dios. En Hebreos 1, vamos a leerlo, versículo 3 es el que habla de la providencia de Dios. Dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo. Y dice del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. O sea que Dios hizo el mundo por medio de su palabra, que es su Hijo, Cristo, que es el Verbo de Dios. O sea, Cristo fue el creador, junto con el Padre y con el Espíritu Santo. Pero bueno, la palabra intervino fundamentalmente en la creación del universo. Y luego dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. O sea que una vez que Dios hizo el mundo, no lo dejó ahí abandonado. Y dijo, bueno, empezar a funcionar, que yo estoy aquí mirando a ver lo que pasa, sino que Dios sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Esto es la providencia divina. A veces pensamos en la providencia como que Dios es nuestro proveedor y que Dios nos da el alimento y ya. Pero Dios provee en todos los sentidos, no solamente en las cuestiones materiales, sino que sustenta el universo y nos sustenta nuestra vida y sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Si Dios retira su palabra, nos venimos abajo, ¿no? En las tentaciones del desierto, cuando Satanás le tienta al Señor y le dice que haga que las piedras se conviertan en pan, Jesucristo le dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, necesitamos esa palabra de la boca de Dios para poder sustentarnos y mantenernos. Él nos mantiene con su palabra, ¿no? Entonces, Moisés estuvo 40 días y 40 noches sin comer ni beber, dice la Biblia. ¿Cómo se pudo mantener 40 días y 40 noches sin comer ni beber? Sino porque no solo de pan vive el hombre, sino por toda palabra que sale de la boca de Dios.
Entonces, esto es la providencia de Dios, ¿no? Los científicos tienen un problema con el universo, ¿no? Porque ellos estudian el universo y ven que en el universo hay más orden del que debería haber. O sea, ellos consideran que el universo es un sistema aislado y ellos ven las leyes físicas y ellos dicen, bueno, no es posible que las galaxias estén tan ordenadas y que todo esto esté tan como está. Según las leyes de la física, todo tiende al desorden. Todo espontáneamente se desordena. Pero para que algo se ordene se necesita una intervención externa que lo ponga cada cosa en su sitio. Pero espontáneamente no se ponen las cosas en su sitio, sino que se necesita una aportación de energía, una fuerza externa que lo haga eso, ¿no? Eso es lo que llaman la ley de la entropía creciente del universo, ¿no? Y entonces cuando miran las galaxias y todo el cosmos quiere decir orden, pues ellos dicen, debería haber más caos, pero resulta que lo que hay es orden. ¿De dónde viene eso? Pues ellos se tienen que inventar lo que llaman la materia oscura y la energía oscura, que no la ven, ni la encuentran, ni la pueden detectar, ni nada. Pero la Biblia nos está diciendo que Dios no dejó al universo solo, que no lo dejó ahí para que funcione él solo según las leyes de la física y ya está, sino que Él lo mantiene con la palabra de su poder, lo sostiene con la palabra de su poder, ¿no? Entonces, pues lo mismo pasa con nuestras vidas, que no es que Dios haya dejado la historia, haya hecho al hombre libre y le haya dejado la historia para que funcione el hombre solo y que todo pase según las leyes de la física o según las decisiones que cada individuo tome por su cuenta y ya está, sino si Dios no interviene, pues entonces, pues no sé, o sea, ¿cómo va a conseguir Dios que su propósito se cumpla sin intervenir Él para nada? Yo creo que Dios interviene, ¿no? Es decir, que Dios interviene en la historia. Por ejemplo, leemos que Él pone reyes y quita reyes, pero Proverbios nos dice perfectamente que el corazón del rey está en las manos de Jehová y a todo lo que quiere lo inclina. O sea que a veces las decisiones que toman los reyes, pues no las toman por su propia iniciativa. O sea, sí que lo deciden ellos, pero de alguna manera Dios los ha inclinado a que tomen esas decisiones, ¿no? Por ejemplo, cuando murió el Señor Jesucristo en la cruz, en el libro de los Hechos nos dice que se juntaron Herodes y Poncio Pilatos y los gentiles y el pueblo de Israel para hacer todas aquellas cosas que en tu propósito ya te habías determinado que sucedieran. O sea, lo hicieron ellos, lo hizo Herodes, lo hizo Poncio Pilato, lo hizo los gentiles, los romanos, los judíos. Pero resulta que era Dios el que se había propuesto que sucediera eso. Dios había decidido desde antes de la fundación del mundo que Jesucristo tenía que morir en la cruz para la redención del género humano, o sea, del hombre, ¿no? O para salvar a sus escogidos. Entonces, realmente Dios interviene en la historia, pero Dios interviene en tu propia historia personal y particular. No podemos pensar que nuestra historia, si somos escogidos de Dios, Dios va a poner las circunstancias y todo para que todo lleve a la meta que Él se ha propuesto, a que tú seas hecho a la imagen de Cristo, a que tú formes parte de esa esposa que va a reinar con Cristo, ¿no?
que va a ser la reina. Y entonces, para conseguirlo, a veces incluso, pues algunas decisiones de las que tú tomes, resulta que te las ha puesto él. Y, por ejemplo, cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesucristo le dijo, bienaventurado eres Simón, porque esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero yo creo que a vosotros todos, a aquellos que creéis que Jesucristo es Dios, os lo ha revelado vuestro Padre que está en los cielos, porque es imposible que ninguna cabeza humana pueda creerse que un hombre sea Dios. Eso, si no te lo hace ver Dios, es que no lo puedes entender. Entonces, racionalmente, y te pones a meditar, a pensar, a especular, y es imposible que tú llegues a la conclusión de que Jesucristo es Dios. Eso, cuando tú llegas a aceptarlo, es porque Dios te lo ha hecho ver. Y si no, no lo puedes aceptar. Y entonces lo mismo, cuando tú llegas a creer en Jesucristo, a poner tu vida en sus manos, a entregarte a Él, es porque Dios te ha ayudado a tomar esa decisión, ¿no? Y a veces Dios tiene que intervenir por medio de su palabra. Hemos dicho que la providencia de Dios es que Él sostiene el mundo por su palabra, ¿no? Por ejemplo, el centurión romano le dijo a Jesucristo que su siervo estaba enfermo, pero que él no era digno que entrara en su casa, pero solo di la palabra y mi siervo vivirá. Jesucristo dio la palabra y el siervo se sanó inmediatamente, ¿no? Entonces, la palabra de Dios sostiene y produce cambios en nuestras vidas que van a ayudar a que todas las cosas ayudarán a bien para llegar al propósito que Dios se ha propuesto, ¿no? O sea, ha determinado para nosotros. Entonces, tenemos que esperar que en la vida de los escogidos sucedan milagros, porque hay intervención de Dios en nuestras vidas. Nuestra historia no es una historia que funciona solamente nosotros no vivimos solo de pan, sino también de la palabra de Dios. Es decir, nuestra vida no depende solo de lo que nosotros decidamos y de lo que nosotros nos pase y de lo que hagan otros, etcétera, etcétera, sino que hay intervención divina. Eso es la providencia, que hay intervención divina en nuestras vidas. Y esa intervención a veces es milagrosa. A veces pasa desapercibida, pero a veces es milagrosa. Y gracias a esa intervención divina, Dios va a llevar las cosas a que lleguen a la meta que Él se ha propuesto, ¿no? Entonces esto es la meditación que tenía, pero vamos a terminar con el último versículo, el versículo 30, que no lo hemos hablado. El versículo 30 dice... Espera, me he pasado a Hebreos. Vamos a ver. El versículo 30 dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Aquí nos está, digamos, mostrando todas las etapas por las cuales el Señor va a llevarnos a ser iguales que su Hijo, a la imagen de su Hijo. Primero nos predestina antes de la fundación del mundo, nos escoge, luego nos llama, luego nos justifica mediante la fe y luego nos glorifica. Y nos glorifica quiere decir que nos santifica, nos santifica y nos lleva hasta el final de la santificación, que es la glorificación de nuestro cuerpo, después de la resurrección, dándonos un cuerpo glorificado, ¿no? Entonces, Dios al final cumplirá su propósito en nuestras vidas. Y para hacerlo, Él, si hace falta, hará milagros. Creo que tenemos que esperar que se produzcan milagros en nuestra vida. Si somos escogidos de Dios, habrá milagros en nuestras vidas. Amén.